En un pequeño y tranquilo pueblo rodeado de montañas, vivía un niño llamado Kabir. Tenía apenas unos 12 años, pero ya cargaba con un problema que lo perseguía todos los días. Su mente nunca estaba quieta. Desde que amanecía hasta que cerraba los ojos por la noche, sus pensamientos eran como pájaros inquietos volando en todas direcciones. Nunca se quedaban en un solo lugar. Sus maestros decían que era un niño brillante, capaz de entender cosas difíciles más rápido que los demás. Pero ese talento no le servía de mucho porque jamás podía concentrarse. Si comenzaba a leer un libro, a los pocos minutos se encontraba pensando en otra cosa. Si intentaba hacer la tarea, terminaba jugando con cualquier objeto que encontrara o imaginando historias en su cabeza. Y lo peor era que él mismo se daba cuenta de que su mente lo estaba saboteando. Pero no sabía cómo detenerla. Muchas veces, su madre lo encontraba sentado frente a sus cuadernos, con una expresión perdida. «Kabir, ¿por qué no estudias?», preguntaba ella. Kabir suspiraba. «Lo intento, ma, pero mi mente no me escucha». Cuando iba a la escuela, el problema empeoraba. Mientras el maestro explicaba matemáticas, Kabir se distraía mirando por la ventana. Si la clase era de ciencias, él se entretenía dibujando en su cuaderno. Y si era de historia, su mente volaba hacia recuerdos, películas o conversaciones que no tenían nada que ver. Incluso en las actividades que disfrutaba, como jugar con sus amigos o ayudar a su padre, Kabir sentía que su mente saltaba de una cosa a otra sin descansar jamás. Una tarde, después de volver de la escuela, su padre lo llamó a la sombra del gran árbol que había detrás de la casa. Era un hombre sabio, con manos firmes y mirada profunda. «Kabir, siéntate conmigo», dijo con voz suave. Kabir se sentó junto a él. «Hijo», comenzó su padre, «lo que te voy a decir te ayudará toda la vida. Tu mente es como un caballo salvaje. Si no lo domas, te llevará por rutas peligrosas. Pero si aprendes a controlarlo, podrá llevarte a cualquier lugar que quieras». Kabir escuchó las palabras, pero no las entendió del todo. Su padre continuó. «Tu problema no es la inteligencia. Tu problema es la falta de dirección. Tienes demasiadas ventanas abiertas en tu cabeza». Kabir bajó la mirada, avergonzado. «No sé cómo cerrarlas, baba. Por eso necesito que conozcas a alguien», dijo su padre con una sonrisa suave. «Mañana iremos a ver a Guruji». Kabir había escuchado historias sobre él. Un maestro sabio que había cambiado la vida de muchos jóvenes. Algunos decían que podía enseñarte a controlar tu mente. Otros aseguraban que veía dentro de tu corazón como si fuera un libro abierto. A la mañana siguiente, Kabir y su padre caminaron hasta la casa del maestro. Era una cabaña sencilla, rodeada de árboles, y un jardín lleno de flores. A pesar de su simplicidad, irradiaba paz, como si el aire mismo estuviera limpio. Guruji salió y los recibió con una sonrisa cálida. «¿Qué los trae por aquí?». El padre de Kabir habló primero. «Guruji, mi hijo es inteligente, pero su mente no se concentra. Necesita aprender a controlar sus pensamientos». Guruji miró a Kabir con calma. «¿Es esto verdad, hijo?». Kabir asintió sin levantar la vista. El maestro se acercó, puso una mano sobre su cabeza y dijo: «La mente indisciplinada es como un río desbordado. Destruye más de lo que construye. Pero un río con cauce firme puede mover montañas». Kabir no entendía del todo, pero había algo en la voz de Guruji que lo hacía sentir esperanza. «Kabir», dijo el maestro, «hoy te enseñaré algo sencillo, pero profundo». Entró a su casa y volvió con un pequeño vaso de vidrio lleno de agua. «Toma este vaso», dijo entregándoselo. «Ahora caminarás por todo mi jardín, pero sin derramar ni una gota». Parecía fácil. Kabir tomó el vaso y comenzó a caminar. Pero en cuanto entró al jardín, todo cambió. Era un lugar lleno de vida. Pájaros cantando, hojas moviéndose con el viento, ardillas corriendo sobre los árboles, niños jugando al otro lado de la cerca. Y como siempre, Kabir se distrajo.
Miró un pájaro. El agua se movió. Miró las flores. El vaso tembló. Miró a los niños riendo. Parte del agua se derramó. Cuando terminó la vuelta, la mitad del vaso estaba vacío. Guruji lo miró con una ceja levantada. ¿Qué pasó, Kabir? Kabir respondió con sinceridad. Me distraje. Guruji se sentó frente a él y dijo, «Este vaso es tu objetivo. ¿Y el agua? Tu enfoque. ¿Y todo lo que vi alrededor? Las distracciones del mundo». Kabir tragó saliva. Entonces, si me distraigo mucho, pierdes lo que tienes, pierdes tu tiempo, tu energía, tus oportunidades. Guruji inclinó el vaso mostrando la poca agua que quedaba. Hijo, si no disciplinas tu mente, nunca podrás retener tu enfoque. Y sin enfoque, ningún sueño puede hacerse realidad. Las palabras golpearon a Kabir como una revelación. Por primera vez en su vida, entendió que su mayor enemigo no estaba afuera, estaba dentro de él, su propia mente. Ese día fue un punto de quiebre. Al volver a casa, Kabir se sentó a solas y pensó en todo. No quería vivir toda su vida perdiendo oportunidades, solo porque no sabía controlar su atención. Tengo que cambiar, dijo para sí mismo, y cambiaré. Esa misma noche tomó una decisión. Disciplinaría su mente, cueste lo que cueste. A partir de aquella noche, Kabir comenzó un viaje que nunca antes había intentado. El viaje hacia dentro de sí mismo no fue fácil. De hecho, fue mucho más difícil que cualquier examen escolar que hubiera enfrentado. Porque pelear contra el mundo es duro. Pero pelear contra tus propios hábitos es 1000 veces más duro. El primer paso fue algo simple pero poderoso: despertarse todos los días a la misma hora. Para la mayoría de los niños, levantarse temprano era una molestia. Para Kabir, era una batalla contra su pereza, sus pensamientos dispersos y su antigua rutina. Él solía quedarse en la cama pensando en 1000 cosas: juegos, amigos, fantasías, recuerdos. Cualquier cosa menos lo que debía hacer. Pero ahora, cuando sonaba la alarma, su mente le decía, 5 minutos más. Y Kabir respondía en voz baja, no, hoy mi mente me obedece a mí. Ese pequeño diálogo se volvió parte de su vida. Cada mañana era una victoria. Después, estableció otro hábito: limitar su teléfono. Kabir había sido uno de esos niños que tocaban el móvil cada 5 minutos, aunque no hubiera nada importante allí. Revisaba mensajes viejos, abría juegos, miraba videos cortos. Y cuando estudiaba, la tentación estaba siempre presente, como una mano invisible tirándolo hacia la distracción. Así que tomó una decisión radical para su edad. Guardó el teléfono en una caja, lo cerró con una cinta y lo dejó en lo alto de un estante donde no pudiera alcanzarlo fácilmente. Si lo quiero usar, tendré que esforzarme en bajarlo, pensó. Ese pequeño obstáculo físico lo ayudó más de lo que imaginaba. A veces lo miraba desde lejos, pero no subía por él. Poco a poco, comenzó a sentir cómo su mente perdía la necesidad desesperada de distraerse. El siguiente paso fue aún más importante: dar su atención completa a cada cosa que hacía. Si estudiaba matemáticas, no hacía otra cosa. Si leía un libro, no pensaba en videojuegos. Si conversaba con sus padres, no miraba alrededor ni tocaba objetos. Era como si estuviera entrenando un músculo nuevo. Al principio le costaba muchísimo. Su mente saltaba de un pensamiento a otro, pero Kabir la traía de vuelta una y otra vez, tal como Guruji le había dicho. Cada vez que tu mente se escape, tráela de regreso con calma. Una mente disciplinada es un sirviente fiel. Una mente indisciplinada es un tirano. Pero el cambio más grande vino cuando Kabir incorporó algo que nunca había hecho: meditación. Guruji le había recomendado empezar con solo 3 minutos al día. Kabir se sentaba con las piernas cruzadas, cerraba los ojos y respiraba despacio. Al principio su mente se rebelaba. ¿Qué estás haciendo? Esto es aburrido.
Piensa en otra cosa. ¡Vamos a jugar! Mira ese sonido afuera. ¿Ya terminaste? Era como tener 1000 monos en la cabeza brincando sin parar. Pero cada vez que uno de esos pensamientos aparecía, Kabir hacía lo mismo. Respiraba hondo y volvía a su silencio. Esa pequeña práctica comenzó a cambiar todo. No rápidamente, no en días, sino en semanas. Poco a poco, su mente dejó de correr como un caballo salvaje y comenzó a caminar como un animal domesticado. Seguía tratando de escapar, pero Kabir lo notaba antes y lo traía de regreso. Ese control, microscópico pero real, lo hacía sentir poderoso. Mientras más disciplinado se volvía, más cosas comenzaban a mejorar a su alrededor. En clase, por primera vez, podía escuchar al maestro durante largos minutos sin que su atención se dispersara. Sus compañeros lo notaron. «Kabir, ¿qué te pasa? Antes te perdías todo». Él solo sonreía. «Estoy entrenando mi mente». En casa, su madre lo veía concentrado y se sorprendía. «Kabir, nunca te había visto estudiar con tanta calma». Y él respondía con algo que la dejaba sin palabras. «Mi mente ya no manda sobre mí. Yo mando sobre mi mente». Pero el cambio más evidente estaba en Kabir mismo. Sentía como si dentro de él hubiera una claridad nueva, como si todos los pensamientos que antes eran como un enjambre caótico, ahora se ordenaran en filas. Comenzó a recordar cosas que antes olvidaba. Terminaba tareas más rápido. Entendía conceptos complejos sin tanto esfuerzo. Y lo más sorprendente, empezó a disfrutar del silencio, algo impensable para él antes. Día tras día, su disciplina se hacía más profunda. Ya no era solo despertarse temprano o estudiar. Era una transformación interior. Su habitación estaba más organizada porque entendió que el desorden externo genera desorden interno. Su forma de hablar se volvió más pausada, menos impulsiva. Cuando tenía una idea, la seguía hasta el final sin abandonarla a la mitad. Y por primera vez sentía orgullo de sí mismo. Un día, en la escuela, un anuncio cambió todo. Una competencia nacional. Era una prueba de velocidad mental, memoria, lógica y resolución de problemas. Miles de estudiantes participarían, solo uno sería el ganador. Los compañeros de Kabir se rieron. «Ni lo intentes, Kabir. Esto no es para ti. Tú te distraes demasiado». Y aunque esas palabras habrían herido al Kabir de antes, ahora no le afectaron. «Intentarlo no me cuesta nada», respondió con tranquilidad. «Y aprender siempre vale la pena». Esa misma noche, habló con su padre. «Baba, quiero participar». El padre sonrió lentamente. «¿Estás seguro?» «Sí, quiero poner a prueba lo que he aprendido». Su padre puso una mano en su hombro. «No importa el resultado, hijo. Lo importante es que seas mejor que ayer». Kabir entrenó durante semanas. Si antes estudiaba 1 hora, ahora estudiaba 3. Si antes se distraía con facilidad, ahora ignoraba todo lo que no fuera esencial. Su mente estaba afilada como una espada recién pulida. Finalmente, el día de la competencia llegó. El día de la competencia llegó con un aire de tensión y emoción que Kabir nunca había sentido antes. El evento se realizaría en una gran escuela de la ciudad cercana, a donde habían llegado cientos de estudiantes desde distintas regiones. Sus uniformes eran diferentes, sus mochilas eran nuevas, sus libros brillaban. Y Kabir, con su sencillo cuaderno y una pluma vieja, sintió por un segundo que quizá no pertenecía allí, pero respiró profundo, tal como había practicado. «Mi mente es mi aliada, no mi enemiga», se dijo. Su padre lo acompañó hasta la entrada del edificio. «Hijo, pase lo que pase, estoy orgulloso de ti». Kabir asintió. «Lo sé, Baba. Gracias por creer en mí incluso cuando yo no creía en mí mismo». Cuando entró al auditorio, vio un enorme reloj colgado en la pared, marcando los minutos hacia el inicio de la prueba.
En el escenario varios jueces organizaban papeles y carpetas. Las mesas estaban alineadas con estricta precisión. Cada estudiante tenía un número asignado. Kabir buscó la suya, mesa 47. Se sentó. Cerró los ojos. Respiró lento. Recordó el jardín de Guruji. Recordó el vaso de agua. Recordó la disciplina que había construido día a día. El ruido del auditorio se desvaneció poco a poco. Cuando abrió los ojos, el juez principal habló con voz firme. Competidores, hoy evaluaremos no solo su inteligencia, sino su capacidad de concentración, su paciencia y su disciplina mental. En sus manos está demostrar que una mente calmada vale más que 1000 ideas dispersas. Kabir sintió que esas palabras eran para él. Finalmente, sonó el timbre. La primera prueba comenzó. Los problemas aparecían uno tras otro en la pantalla. Los estudiantes tenían apenas segundos para responder. Muchos comenzaron con prisa, presionando botones, sudando, cambiando respuestas. Kabir no. Miraba cada problema como si fuera el único del mundo. Respiraba, leía, respondía. Pasaba al siguiente. Uno a la vez. Siempre uno a la vez, como Guruji le había enseñado. Los jueces mostraron una pantalla con números, figuras y palabras durante 5 segundos. Luego las quitaron. Muchos estudiantes intentaron recordar todo de golpe, murmurando, apretando los dientes. Kabir cerró los ojos. Recordó su entrenamiento en meditación. Visualizó la pantalla mentalmente. Los números se alinearon, las figuras se ordenaron, las palabras aparecieron en fila. Tic, tac, tic, tac. Tiempo, anunció el juez. Kabir escribió sin dudar. Esta era la más difícil. Había que resolver un problema complejo. Mientras los jueces hacían ruido intencionalmente, risas, voces, un celular sonando, alguien tirando libros al piso, música suave de fondo. Los estudiantes se desesperaron. Uno se tapó los oídos. Otro miraba hacia todas partes. Algunos se rindieron. Kabir respiró. Recordó el jardín. Recordó las aves, los niños riendo, las hojas moviéndose. Y recordó cómo, en aquel entonces, cada distracción hacía que su agua se derramara. Pero ahora no. Ahora su mente tenía cauce. Ahora, su foco era un rayo de luz. Se inclinó sobre el cuaderno. Trazó líneas. Hizo cálculos. Descartó lo innecesario y terminó antes de que el tiempo se agotara. Consistía en resolver una serie de problemas bajo presión de tiempo y cansancio acumulado. Las horas pasaban. Las mentes se agotaban. Algunos estudiantes se apoyaban sobre la mesa, sudando, frustrados. Kabir seguía firme. Su mente estaba cansada, sí, pero no dispersa. En cada descanso de 5 segundos, él respiraba profundo, como si reiniciara su cerebro. Uno de los jueces lo observó con interés. Ese muchacho tiene una calma inusual, susurró. Finalmente, el timbre sonó. La competencia había terminado. Todos los estudiantes levantaron la vista con cansancio. Kabir cerró sus ojos, agradeciendo en silencio a Guruji, a su padre, y a su propio yo del pasado por no rendirse cuando era más fácil hacerlo. Los jueces comenzaron a revisar los resultados. Miles de hojas, pantallas digitales, gráficos. Los minutos parecían horas. Kabir empezó a sentir duda. ¿Habrá sido suficiente? ¿Me habré equivocado en algo importante? Quizá no soy tan bueno como creí. Pero antes de que su mente cayera en el viejo hábito, la corrigió. No, hice lo mejor que pude, y eso es suficiente. Después de una larga espera, el juez principal subió al escenario con un sobre en la mano. El auditorio quedó en silencio absoluto. Queridos estudiantes, dijo el juez, esta competencia no busca al más talentoso, sino al más disciplinado.
al que puede dominar sus emociones, su estrés y su mente. Y este año, la puntuación más alta pertenece a... Kabir sintió como su corazón latía con fuerza, un latido por cada palabra. Kabir, del pueblo de Haripura. Por un momento, Kabir pensó que había escuchado mal, pero luego oyó los aplausos. Un rugido de alegría llenó la sala. Su nombre llenaba el auditorio. Kabir había ganado. El niño que no podía concentrarse. El niño que se perdía entre pensamientos. Ahora era el campeón nacional. Su padre, desde la parte trasera del auditorio, levantó las manos al cielo con los ojos llenos de lágrimas. Guruji también estaba allí, sentado discretamente en una esquina. Y cuando Kabir bajó del escenario con su trofeo en las manos, Guruji lo abrazó. «Hijo», dijo el maestro, «hoy has demostrado algo que muchos olvidan. Una mente disciplinada es más poderosa que la inteligencia, el talento o la suerte. Y tú has dominado la tuya». Kabir lloró, pero no de tristeza. Lloró porque por primera vez sintió que había despertado una fuerza dentro de sí, que siempre había estado dormida. Después de ganar la competencia nacional, la vida de Kabir cambió, pero no de la manera que muchos podrían imaginar. No se volvió arrogante, no empezó a presumir, no permitió que el trofeo inflara su ego. Al contrario, se volvió más humilde, más enfocado y más agradecido. Y eso solo fue posible porque él sabía algo que los demás no sabían. El verdadero premio no fue el trofeo. Fue la disciplina que había construido dentro de sí. Los días siguientes fueron como un sueño. Sus compañeros lo recibieron con aplausos. Sus maestros hablaron de él en todas las clases. Incluso estudiantes de otros cursos se acercaban para preguntarle cómo lo había logrado. «Kabir, ¿qué método usaste? ¿Estudiaste muchas horas? ¿Tienes algún truco secreto? ¿Memorizas muy rápido?» Kabir siempre respondía con la misma frase. «No es un truco, es disciplina». Al principio muchos se decepcionaban. Buscaban una respuesta mágica, algo que les permitiera mejorar sin esfuerzo. Pero Kabir sabía que no había nada así. Un día, en la escuela, el director lo llamó a su oficina. «Kabir, estoy muy orgulloso de ti», dijo con una sonrisa. «Todo el pueblo habla de lo que has logrado». Kabir agachó la cabeza con humildad. «Gracias, señor». «Quería decirte algo importante», continuó el director. «El talento te ayuda a empezar, pero la disciplina es lo que te lleva al final. Recuerda eso siempre». Kabir salió de la oficina sintiendo que esas palabras eran un eco de las enseñanzas de Guruji. Era increíble cómo la misma verdad aparecía una y otra vez en su vida, como si el universo quisiese asegurarse de que no la olvidara. Pero algo más grande estaba por ocurrir. A los pocos días, un periódico de la ciudad publicó un artículo sobre él. El niño que controló su mente y ganó. Luego, una pequeña estación de radio invitó a Kabir para una entrevista. Él estaba nervioso, pero fue. «Kabir», preguntó el conductor, «¿qué le dirías a otros niños que se distraen fácilmente?» Kabir respondió con calma. «Que no se rindan por tener una mente inquieta. Yo también era así, pero aprendí que la mente se entrena igual que un músculo. Si la trabajas cada día, se vuelve fuerte». Sus palabras inspiraron a muchos. Algunos padres comenzaron a buscarlo para pedirle consejo. Incluso maestros de otros pueblos enviaban cartas agradeciéndole por dar ejemplo a sus estudiantes. Pero entre todo ese reconocimiento, Kabir se mantuvo firme. No permitió que la atención lo desviara de su propio camino. De hecho, después de la entrevista, Guruji lo llamó aparte. «Kabir», dijo con voz profunda, «recuerda lo que te enseñé. La mente indisciplinada te aleja del éxito. Pero la mente disciplinada puede alejarte del ego. Ambas cosas son peligrosas». Kabir lo entendió. El ego era otra forma de perder el enfoque. Si era para crecer, seguía adelante. Si era para impresionar, se detenía. Después del triunfo, Kabir tuvo que enfrentar algo que nadie le había advertido.
Mantener la disciplina es más difícil que conseguirla. Al principio era fácil. Se levantaba temprano, guardaba el teléfono, meditaba, estudiaba con foco total. Pero con el tiempo, la comodidad comenzó a tentarlo. Una noche pensó: gané la competencia. Quizá puedo descansar un poco. Otra tarde escuchó a sus amigos jugar afuera y pensó: solo un rato. ¿Qué daño puede hacer? Y de pronto, su vieja mente comenzó a regresar. Ideas saltando, pensamientos desordenados, ganas de procrastinar, impulso de revisar el móvil a cada rato. Kabir lo notó. Sintió un pequeño miedo. La disciplina que había construido era como una casa frágil. Si no la cuidaba, podía derrumbarse. Así que tomó una decisión firme. No permitiría que la victoria lo hiciera débil. Volvió a su rutina con más fuerza. Se despertaba a la misma hora, meditaba cada mañana, estudiaba con enfoque, mantenía su espacio ordenado, respetaba sus horarios, usaba el teléfono solo cuando era necesario. Y entonces descubrió algo que cambió su vida. La disciplina no es algo que obtienes. Es algo que eliges todos los días. Era como regar una planta. Si dejabas de hacerlo, moría lentamente. Kabir se dio cuenta de que su victoria no había sido el final del camino, sino el inicio de uno nuevo, más desafiante. Con el tiempo, muchos estudiantes que conocían su historia comenzaron a pedirle ayuda. Kabir, yo también me distraigo mucho. ¿Cómo puedo concentrarme mejor? ¿Puedes enseñarme tus métodos? Kabir siempre ayudaba con paciencia. Se reunía con ellos en el patio de la escuela después de clases. Al principio solo lo escuchaban 2 estudiantes, luego 5, luego 10. Pronto, todo un grupo de jóvenes se reunía para aprender de él. Kabir se convertía, poco a poco, en un líder silencioso. Incluso los maestros se sorprendían. Ese niño inspira más que muchos adultos, decían. Pero para Kabir, enseñar a otros no era un acto de ego, era un acto de responsabilidad, porque él sabía lo que era vivir con una mente que te arrastra, que te controla, que te dispersa, y ahora sabía cómo liberarse de ella. Si podía enseñarlo a otros, entonces debía hacerlo. Un día, la escuela anunció algo inesperado, una competencia aún más grande, de nivel estatal, más difícil, más exigente, más intensa. Los estudiantes hablaron de inmediato. Kabir ganará otra vez. No hay duda. Él es el mejor de nuestra escuela. Pero Kabir no se confió. Sabía que la disciplina debía renovarse cada día. Sabía que no podía permitir ningún descuido. Esa noche, sentado frente a su escritorio, miró el trofeo que había ganado en la competencia nacional. Lo levantó. Lo observó con calma. Y dijo algo que marcaría su vida para siempre. No trabajé para este trofeo. Trabajé para desafiar mi mente. Y mañana la desafiaré otra vez. Los días previos a la competencia estatal fueron los más intensos de la vida de Kabir. No porque estudiara temas complicados, sino porque entrenaba algo más valioso: la calma, la concentración, la capacidad de sostener su enfoque bajo presión. Cada mañana meditaba durante 10 minutos, más que antes. Cada tarde hacía ejercicios mentales, lecturas profundas, memorias visuales, problemas lógicos. Cada noche revisaba su día preguntándose: ¿mi mente me obedeció hoy? ¿O fui yo quien obedeció a mi mente? Si sentía que se había distraído, corregía. Si sentía que había actuado con disciplina, se felicitaba. Y así, día tras día, se fortalecía. Sus amigos lo veían y decían: Kabir ya es diferente. Parece más maduro que todos nosotros. Es como si no se cansara nunca. No, respondía otro. Es que ya domina su mente. Y aunque esas palabras lo hacían sonreír, Kabir sabía que seguía siendo un aprendiz. La mente nunca se domina del todo, decía para sí. Solo se entrena cada día.
La competencia estatal se realizó en un gran auditorio de la capital del distrito. Era enorme, con cientos de sillas elegantes, luces blancas brillantes y pantallas gigantes. Los estudiantes parecían preparados para una batalla mental. Había nerviosismo en el aire. Muchos estudiaban frenéticamente sus notas. Otros caminaban de un lado a otro repitiendo fórmulas. Kabir, en cambio, estaba tranquilo. Cerró los ojos. Respiró profundo. «Mi mente está en mis manos», susurró. Al abrir los ojos, vio a Guruji, observándolo desde lejos. Había hecho el viaje solo para acompañarlo. Kabir se acercó y Guruji le puso una mano en el hombro. «Hijo, hoy no compites contra otros». «¿Entonces contra quién, Guruji?» «Contra tu yo de ayer. Domínalo. Y ganarás». Kabir sintió que esas palabras eran suficientes para llenar su corazón de fuerza. Las pruebas comenzaron. Más compleja que nunca. Problemas que parecían imposibles a primera vista. Muchos estudiantes se estresaron rápidamente. Kabir respiró y resolvió uno a uno, con paciencia. Pantallas que mostraban secuencias rapidísimas, figuras superpuestas, patrones difíciles de recordar. Pero Kabir cerró los ojos y las imágenes aparecieron dentro de su mente, ordenadas como fotografías. Esta vez, la presión fue tremenda. Ruidos fuertes, luces intermitentes, voces grabadas diciendo frases distractoras. Incluso actores pasando cerca de los estudiantes. Era como un campo de batalla mental. Kabir sintió como su corazón aceleraba. Uno de los actores incluso dejó caer una bandeja metálica cerca de su mesa. El ruido hizo que varios estudiantes perdieran el control. Pero Kabir volvió al vaso de agua. Volvió al jardín. Volvió a Guruji diciendo: «Lo que se derrama es tu enfoque, no el agua». Se inclinó sobre su mesa, bloqueó todo sonido y terminó la prueba. La prueba final no era académica, era emocional. Los jueces presentaron videos tristes, alegres, caóticos. Querían ver quién mantenía la calma ante estímulos emocionales intensos. Muchos estudiantes lloraron, otros rieron, otros se enojaron o se alteraron. Kabir respiró lentamente, no suprimió sus emociones, pero tampoco cayó en ellas. Se observaba a sí mismo desde arriba, como un testigo silencioso. Cuando terminó, estaba agotado, pero sabía que había dado lo mejor de sí. El auditorio quedó en silencio. Los jueces deliberaron. Guruji permanecía sentado con los ojos cerrados, como si orara. Después de una larga espera, el juez principal subió al escenario con un sobre. Abrió el micrófono. «Queridos estudiantes, este concurso buscaba algo más que inteligencia. Buscaba la mente que pudiera mantenerse firme pese al ruido, al estrés y al cansancio. Buscaba disciplina». El juez respiró hondo. «Este año, el ganador del concurso estatal es...» Kabir sintió como todo a su alrededor se volvía lento. Parecía escuchar su propio latido. «Kabir, del pueblo de Haripura». El auditorio estalló. Los aplausos retumbaron en las paredes. Algunos estudiantes no lo podían creer. Kabir, el niño que antes no podía concentrarse ni 5 minutos, era ahora campeón estatal. Su padre, sentado en la primera fila esta vez, lloró abiertamente. Guruji sonrió como si hubiese visto un destino cumplido. Kabir subió al escenario. El juez le entregó el trofeo. Pero como la vez anterior, lo que Kabir sentía no era orgullo egoísta, era gratitud. Gratitud por no haberse rendido cuando era más fácil hacerlo. Gratitud por haber tenido un maestro que creyó en él. Gratitud por haber descubierto la verdad más poderosa. La mente disciplinada convierte lo imposible en inevitable. Cuando volvió a casa, todo el pueblo lo recibió con flores, abrazos y aplausos. Los niños querían tocar su trofeo. Los padres querían que él aconsejara a sus hijos. Los maestros querían que diera un discurso en la escuela. Pero Kabir
fiel a su camino, no dejó que la fama lo distrajera. Esa misma noche, encendió su lámpara de estudio, se sentó en su escritorio y cerró los ojos. Respiró, meditó, se recordó a sí mismo. Disciplina, no orgullo. Control, no comodidad. Propósito, no distracción. Su padre entró a su habitación y lo vio meditando. «Hijo, ya ganaste. ¿Por qué sigues entrenando?» Kabir abrió los ojos y dijo, «Baba, la disciplina no es un logro. Es un estilo de vida». Su padre, emocionado, lo abrazó con fuerza. Si hoy sentiste aunque sea una chispa de motivación, no la dejes morir. Tu mente puede ser tu arma más poderosa o tu peor enemigo. Depende de ti decidir quién está al mando. Empieza pequeño. Empieza hoy. Empieza ahora. Apaga la distracción. Enfoca tu atención. Entrena tu disciplina y verás cómo tu vida cambia desde adentro hacia afuera. Tu próximo capítulo de éxito comienza en el segundo exacto en el que decides controlar tu mente. Empieza hoy.